Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Trataré esta noche de ser sucinto. Es que estaba burlándose de mí en la predicación del domingo, el pastor Herman. Porque cuando dice una palabra así como media, siempre es como, se lo voy a tirar a Gustavo. No voy a meterme en pleitos con el pastor, pero la definición no fue exactamente que eso era sucinto, así que vamos a dejarlo ahí. Vean, generalmente yo no empiezo una enseñanza contando un chiste. Esa era una tradición para muchos predicadores, empezar con un chiste. Ya ustedes me han oído predicar muchas veces y difícilmente empiezo con un chiste. Pero voy a empezar hoy con un chiste de mi niñez, así que no esperen un chiste de calidad, ¿ok? Es la historia del monito que está harto del león, pero harto del león. Y entonces está en la selva, el monito se consiguió unas pesas y está haciendo ejercicio el monito. Ahí está el monito haciendo ejercicio y pasó la jirafa. Le dijo, monito, ¿qué estás haciendo? Aquí, haciendo ejercicio para echar al león de aquí. Ya estoy harto de que él sea el rey de la selva, o que diga ser el rey de la selva. Y siguió. En eso pasó el elefante, monito, ¿qué estás haciendo? Aquí haciendo ejercicio porque cuando vea al león le voy a dar una golpiza que se va a acordar para toda la vida. Y pasó el hipopótamo, monito, ¿qué estás haciendo? Aquí haciendo ejercicio, le voy a despedazar la melena, le voy a quebrar los dientes. Ese león ni se va a dar cuenta cuando yo lo despedace. Y siguió haciendo, y en eso llegó el león. Monito, ¿qué estás haciendo? Aquí hablando tonterías. Ok. A veces nosotros somos así en la vida. Nos creemos que podemos enfrentar al león y no somos más que un monito, hablando tonterías. Resulta ser que una de las cosas que la Biblia nos llama es a la humildad. Humildad y humillarse vienen de la misma raíz. Ahora, el concepto de humillarse en la Biblia, de tener humildad, no tiene que ver con sentirme menos, ser menos que otros, vivir con complejos. No tiene nada que ver con eso. El concepto de humildad, el concepto de humillarse en la Biblia, tiene que ver más bien con mi conciencia, la autoconciencia de cuál es mi posición, en este caso con relación a Dios. No tiene que ver con el hecho de sentirme menos que nadie, pero tampoco sentirme más que nadie, y mucho menos con relación a Dios. Humillarme delante de Dios significa que reconozco quién es Él y quién soy yo. Él es el Señor, yo soy su esclavo. Él es el que manda, yo obedezco. Él es mi Salvador, yo soy el pecador. Él es el santo, yo el pecador. Tiene que ver con quién es Dios, quién soy yo, pero no solo es de conciencia. Mi manera de vivir es lo que refleja ese concepto de humildad. Cuando pensamos en la serie que estamos llevando sobre todo lo que es el tema de Manasés que nos está dando el pastor Germán, los miércoles estamos viéndolo desde otra perspectiva, pero unido al tema central. Y lo que vamos a hablar esta noche tiene que ver con nuestras familias. Vamos a seguir con temas de familia. Tiene que ver con si mi familia se humilla. Cuando el pastor Germán me dio este tema, automáticamente, inevitablemente, díganme ustedes, si les dicen, si mi familia se humilla, ¿qué es lo primero que les vendría a la mente bíblicamente hablando? Técnicamente me dijo, si mi familia se humillara. Yo le corrigí el tiempo verbal. ¿Qué se acuerdan si dijera, si mi familia se humillara? Ahí está, segundo de Crónicas. Automáticamente pensamos, si mi pueblo se humillara. Es el mismo principio. A nivel nacional, ahora sí, tiene que ser a nivel individual, claro que sí. A nivel familiar, ¿cómo lo manejamos? ¿Qué sería una familia que se humilla delante de Dios? Ahora yo quiero entonces tratar de hacer algo, intentar hacer algo con ustedes, de ir manejando tres conceptos para ir comparando. Lo primero es ir precisamente a Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas 7:14 es Dios hablando con Salomón. Salomón está a punto de inaugurar el templo y Dios tiene una conversación con él y es ahí donde Dios le hace esta revelación.
Pero yo quiero ir comparando segundo de Crónicas 7:14 con segundo de Crónicas 33:12 al 16, que es el pasaje donde el domingo pasado estuvo predicando el pastor Germán. Entonces quiero ir comparando en este caso lo que Dios le dijo a Salomón con la experiencia de Manasés. Ahora, la experiencia de Manasés fue personal, eso lo tenemos en claro. Sin embargo, lo que Manasés vivió afectó a su familia fuertemente y a toda la nación. Quiere decir que lo que yo hago, lo que yo soy, lo que yo, como me relaciono con Dios, afecta a los que están alrededor mío de maneras que ni siquiera me puedo imaginar. Ahora entonces vamos a tratar de hacer tres cosas. Ver el caso de lo que Dios le dijo a Salomón, compararlo con la realidad de Manasés y traerlo a nuestro presente para nosotros. Lo intentamos. Ahora yo quiero darte libertad. Si en algún momento alguien dice, uy, yo quisiera hacer un comentario, solo te pediría que seas breve, pero levanta la mano y haz el comentario. ¿Está bien? Plena libertad de participar. Esto es un tiempo para estudiar la Biblia, así que ten libertad de levantar la mano y dar tu aporte a lo que vamos a estar viendo. ¿Qué dice segundo de Crónicas 7:14? Ese pasaje es de nuevo bien conocido. Es donde dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí hay algo muy interesante. Israel está en uno de sus momentos mejores. Vamos. David dejó a Israel, David el gran rey, sería el punto de referencia a David como rey. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra. Qué mejor tiempo para Israel. Y sin embargo, estando en los grandes tiempos, Dios de una vez hace la aclaración, no siempre va a ser así. Cuando dice si mi pueblo se humillare, significa que va a haber un momento en que Dios va a tener que actuar con su pueblo. Porque después viene hablando del hecho de que los va a volver a traer, significa que ya Dios está previendo que los va a esparcir. Ya Dios sabía lo que iba a suceder. Israel no, pero Dios sí. Ahora este es un peligro que todos tenemos. Dice el dicho que entre más alto subimos, más duro caemos. Entre más nos creemos, más va a ser el asunto del golpe cuando nos desinflen. Uno de mis buenos amigos, todavía sigue siendo uno de mis buenos amigos, a pesar de todo. Él me lleva varios años de edad, yo era un adolescente y él se iba a casar. Y él se iba a casar y me llamó por teléfono y me dijo, mira, necesito reunirme con vos para reunirme con él y con su novia, ya estaba la fecha prevista, necesitamos pedirte un favor muy especial, muy importante. Óigame, yo de un momento a otro por mi mente pasó toda, me va a pedir que yo sea testigo en la boda o que uno empieza a inflarse pensando en situaciones. Tenemos que decir, por lo menos yo tengo que decir, que cuando yo era joven tengo que reconocer que yo era joven y tonto. Los años pasan, gracias a Dios, ahora puedo decir que soy viejo y tonto, pero por lo menos ya viejo. Y de joven uno se imagina, ya yo me imaginaba, nos reunimos y le decía, ¿en qué puedo servir? Uno llega con, ¿en qué puedo servirlos? Esperando cuál va a ser mi posición en la boda. Y me dijeron, es que necesitamos que nos ayudes con algo muy importante. Podrías encargarte de tener el salón limpio y las sillas ordenadamente en una forma que nosotros queremos. Miren, honestamente todavía tantos años después, me acuerdo de la desilusión que viví porque yo ya me había hecho expectativas de lo que iba a hacer yo en la boda. Y en la boda lo único que me tocaba era limpiar y acomodar sillas. Y así somos, seguimos pensando de nosotros de la manera incorrecta. El problema es que cuando viene el golpe todavía es más duro. Entonces aquí está la clave. Cuando yo comparo segunda de Crónicas, lo primero que voy a ver en segundo de Crónicas, dije segunda por error, en segundo de Crónicas es esta primera parte. Si se humilla mi pueblo, y cuando dice si se humilla mi pueblo, me va a dar primero que nada las razones para humillarse. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, noten, dice mi pueblo, no está hablando de un pueblo no seguidor de Dios. Mi nombre es invocado. Estamos hablando de un pueblo que reconocía que Dios era el Dios de Israel. Aquí no se trata de Dios hablando con inconversos. Aquí se trata de Dios hablando con creyentes. Aquí se trata en este caso, trayéndolo a nuestro contexto, de Dios hablando con nosotros.
Porque nosotros podemos pensar en la gente que no reconoce a Dios y no se sujeta a Él. No, nos está diciendo a nosotros que nosotros, su pueblo, tenemos que humillarnos. Si se humillara mi pueblo, lo cual significa que el pueblo no era humilde ante Dios. Ese sí condicional significa que el pueblo no era humilde ante Dios. Si se humilla mi pueblo, hay una condición. Ahora la pregunta es, para que la gente se humille, ¿por qué se humilla la gente delante de Dios? Les voy a dar dos posibles razones, solo dos posibles razones. Puede ser que hayan más. En la primera quiero ir a 2 de Crónicas. Vean el caso concreto de este hombre, de Manasés. Ahí está la historia de Manasés. De esto estuvo predicando el pastor Germán el domingo. Sin embargo, y noten lo que subrayé, cuando fue puesto en angustia, cuando fue puesto en angustia, si no hubiera sido puesto en angustia, se hubiera humillado, difícilmente. Sin embargo, cuando fue puesto en angustia, imploró el favor de Jehová su Dios y se humilló mucho delante del Dios de sus padres. Volvemos a la situación, se reconoce que Jehová era su Dios y que venía de una familia que reconocía que Jehová era Dios, pero no se humillaba delante de él. Fue humillado, Dios lo golpeó de tal manera. Tengo una muy buena amiga, la cual aprecio mucho, pero una vez me corrigió en un estudio bíblico que teníamos allá en el colegio donde yo trabajaba. Ella era una de las profesoras y me corrigió por algo que yo dije y yo no quise entrar en disputas con ella porque dijo, no sé cómo es tu Dios. Mi Dios me ama y mi Dios nunca va a hacer nada malo, nada que me duela. Mi Dios me ama. Y porque me ama a veces me hace cosas que me duelen. Vamos, ¿alguno acá, su papá alguna vez o su mamá le dio una buena corrección? Chata, ¿dónde estás para ver? Se la merecía Ricardo, ¿verdad? ¿Cuántas fueron? Sí, era ¿cuál psicólogo el chancletazo? Óiganme, si nuestros papás nos castigaban, nos disciplinaban, era porque nos amaban. Ese es el argumento de Hebreos 12, ¿cierto? Lo cierto del caso es que Dios sí muchas veces nos golpea. Y nos golpea donde más nos duele, porque Él nos conoce. Yo les pregunté la otra vez y lo sigo sosteniendo. ¿Cuál es la parte más dura del cuerpo de un ser humano? ¿Cuál es la parte más dura? Físicamente, ¿cuál es la parte más dura del cuerpo del ser humano? No es la cabeza. La nuca. La Biblia dice que somos duros de cerviz. Esta es la parte más dura, porque nos cuesta bajarla delante de Dios, nos cuesta, y Dios nos dice, baja la cabeza, aquí, la cerviz, la nuca, baja la cabeza, no, bájala, no, que la bajes, te dije. Y más de una vez nos tiene que dar un golpe tal para que bajemos la cabeza. Sí, hermanos, lo doloroso es por qué tenemos que llegar a ese punto. Ahora, yo no voy a pedirles testimonios personales, pero yo creo que todos aquí alguna vez hemos vivido eso. De que Dios nos ha tenido que dar un golpe económico, un golpe de salud, un golpe en la familia, un golpe en el ego, para que reaccionemos y digamos, Dios, perdón. Sí, muchas veces la razón para humillarnos es que Dios nos golpea, porque si no, no reaccionamos. Pero debería haber otra manera, hermanos. ¿Cuál sería la otra manera, la otra razón para humillarnos? Denme una razón positiva. Una razón positiva. Ayúdenme. Por obediencia. ¿Cómo define la Biblia el concepto de obediencia? El amor a Dios. El amor a Dios. Voy a citarles 3 pasajes para que estos 3, es más, va tarea. Hoy salimos con tarea. Si usted no se sabe de memoria estos 3 pasajes que le voy a dar, por favor, anótelos y memorícelos. Mateo 22, 37 al 40. ¿Qué es lo que dice ese pasaje? Le pregunta a Jesús cuál es el mayor mandamiento. ¿Y qué dice Jesús? Amarás a Jehová tu Dios. Y lo dice por completo, entrega total.
Amar a Dios, pero amar a Dios no es un asunto romántico. ¿Cómo dijo Jesús que era amar? ¿En qué consiste amar a Dios? En obedecer a Dios. Si me aman, guarden mis mandamientos. Así que la razón, antes de llegar al punto donde Dios me tenga que dar un golpe para que yo lo obedezca, para que yo me humille delante de Él y mi familia, y tengo que guiar a mi familia que aprendan, que los hijos aprendan, que la vida se trata de amar a Dios, y amar a Dios es obedecer a Dios. Obedecer a Dios en todo. Si Dios dice que no mentamos, le enseñamos a nuestros hijos a no mentir. Les enseñamos honestidad, les enseñamos disciplina, les enseñamos ayuda al prójimo, les enseñamos a participar en la iglesia y servir en la iglesia, les enseñamos en el testimonio personal y en la práctica con ellos que como familia amamos a Dios. Yo te pregunto, ¿tu familia ama a Dios? Uy, sí, amamos a Dios. ¿Cómo lo amamos? El amor a Dios se demuestra en la obediencia a Dios. ¿Cómo es la obediencia a Dios nuestra como familia? ¿Cómo están tus hijos siendo enseñados por ti de cómo tienen ellos que obedecer en la práctica los principios de Dios? Ahora vamos a ver algunas cosas específicas que podemos hacer. Pero ese amor a Dios se tiene que reflejar en otros niveles de amor. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús? Amarás a Jehová tu Dios. ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? A tu prójimo como a ti mismo. Ya este tema lo hemos tocado acá. Después de amar a Dios, ¿a quién tengo que amar? A mí mismo. Tengo que amarme a mí mismo. Porque Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tengo un punto de referencia. Yo no puedo amar a mi prójimo si no tengo un amor propio correcto. Ahora, amarme a mí mismo no es egoísmo. Amarme a mí mismo no es egolatría. Amarme a mí mismo no es orgullo. Amarme a mí mismo es precisamente respetarme como el hijo de Dios que soy y vivir de acuerdo a esa realidad. Entonces no voy a permitir que otros me guíen a cosas incorrectas, ni voy a permitirme el lujo de hacer cosas que dañen mi propia vida. Cuando yo me amo a mí mismo, cuando amo a Dios, me amo a mí mismo, estoy en capacidad de amar a mi prójimo. Miren, hermanos, esta es la regla de la vida. Cada vez que ustedes vean a un chico que hace bullying, tiene un serio problema porque no conoce el amor de Dios, pero tampoco se ama a sí mismo. Y como no se ama a sí mismo, no puede amar al prójimo. Preséntame a alguien que ama a Dios y se ama a sí mismo, va a estar en capacidad de sacrificarse por el prójimo, porque entendido su posición es el principio de la humildad correcta. No soy menos, simplemente sé cuál es mi posición en Cristo y vivo de acuerdo a esa realidad. Amo a Dios, me amo a mí mismo, amo al prójimo. ¿Vamos claros hasta acá? Ahora, si este es el principio y yo lo hago, no necesito que Dios me esté dando de golpes. Vamos a ver, papás, con algunas excepciones de rigor, no si te achata. ¿Cuántas veces te pegaron por hacer lo correcto? ¿Te pegaron por hacer lo correcto? Habrá alguna excepción por ahí. Habrá alguna excepción por ahí. Pero en términos generales, aquel que hace lo correcto, no lo van a castigar. Cuando yo como hijo de Dios amo a Dios y se lo demuestro mi obediencia a Él, cuando Él ve cómo mi nivel, no voy a hacer nada que me dañe en cuerpo, en espíritu y en alma, y además de eso, vivo viendo a ver cómo bendigo a los demás, mi papá está contento, no tiene por qué estarme dando golpes en la cabeza, porque Él ve que de buena voluntad yo me estoy humillando delante de Él, me estoy humillando delante de Él, estoy a su servicio, he reconocido quién es Él y vivo de acuerdo a esa convicción. Ahora, para poder hacer eso les voy a dejar 2 versículos más. De nuevo no podemos profundizar en ellos, pero de tarea memorícenlos. Les voy a compartir los 2 versículos favoritos de mi papá. Los oí desde niño, los tenía escritos en la pared, no hubo manera de que yo me escapara de Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2 es un versículo que vale la pena memorizar. Ponlo ahí, memorizar. El domingo precisamente el hermano Germán decía, hemos perdido la costumbre de memorizar. Vamos, es la palabra de Dios. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no os hagáis a la forma de este mundo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que es un acto. Dice, vamos, preséntense. Una pregunta. Usa la figura del altar. Cuando había que sacrificar una oveja, el pastor llegaba y decía, ovejas, tengo que ir al templo, tengo que sacrificar una de ustedes, voluntarias. ¿Cuántas ovejas se ofrecerían de voluntarias? Yo una vez fui, ustedes conocieron el año pasado aquí a mi amigo Víctor Hugo, viene ahorita en unas semanas también de vuelta de visita. Este año estuvo por acá también. Víctor Hugo me llevó una vez a la finca, él tiene la finca en la zona atlántica de Costa Rica, y me dijo, mira, ¿me acompañás? Vamos y volvemos el mismo día. Para entonces él tenía cerdos en la finca. Y me dijo, es que un cliente, él no vendía los cerdos, los tenía para otros propósitos, pero un cliente le pidió un cerdito porque era el 15 años de su hija. Y él le dijo, ya está bien, yo te lo llevo. Entonces era acompañarlo a que matara el cerdo. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo matan un cerdo? Es horrible, hermanos. Es horrible. Así como el personaje de Derbez. Horrible. Óiganme, cuando amarraron y se lo trajeron, era un árbol donde él ya había matado ahí los cerdos. Ese cerdo sabía lo que iba. Ese cerdo luchó por su vida. Iba haciendo unos gritos, porque él sabía lo que iba. Y cuando lo tuvo amarrado ahí, agarró un mazo, pero un mazo gigantesco. Víctor, yo al frente, así como, ¿qué va a hacer con ese mazo? Se volvió, lo levantó y se fue contra la cabeza del cerdo y ¡pa! Le dio un golpe y el cerdo quedó. Y yo le dije, qué bárbaro, ¿así matas al cerdo? Me dice, no, esa es la anestesia. Porque lo siguiente era meter un cuchillo que le tocara el corazón. Una vez que metió el cuchillo, tocó el corazón, el cerdo se murió. Horrible, hermanos. Es que nosotros hemos idealizado, eso hablamos el domingo, Germán y yo, hemos idealizado a los sacerdotes. Los sacerdotes terminaban el día sudados y llenos de sangre y de grasa por los sacrificios. Ningún animal iba a ir ahí tranquilo a subirse. Y la Biblia dice que yo sí tengo que subirme voluntariamente. Yo tengo que sumirme voluntariamente al altar. Yo tengo que decirle, Señor, muero para ti, haz conmigo lo que quiera. ¿Sabe cuál es la gran diferencia de cuando subían al animal en el altar? Ya estaba muerto. Si no estuviera muerto, no lo hubieran logrado subir. ¿Saben cuál es el gran problema del sacrificio vivo? Que nos pasamos bajando del altar. Cada vez que podemos nos bajamos del altar. Y un día le decimos, Señor, aquí estoy, quiero obedecerte, me humillo delante de ti. Y después nos bajamos del altar al día siguiente. Por eso una de las decisiones que tenemos que tomar en la casa, hermano, te reto, toma estos pasajes, ponlo de manera más sencilla, compártelo con tus hijos. Si tus hijos son niños o son adolescentes, ve estos pasajes y habla con ellos, porque para mí aquí está algo esencial de la vida cristiana. Porque el otro pasaje que te quiero dejar es la clave para poder subirme al altar. Y es Gálatas 2:20, es el otro pasaje favorito de mi querido papá. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó. Y ya me quedé en blanco. Me amó, ¿y qué dice Orlando? Y se entregó a sí mismo por mí. Óigame, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si yo cada día me viera en la cruz con Cristo, y es donde entonces renuncio a mis gustos, mis pasiones, mis preferencias. Entiendo que mi tiempo es de Dios, entiendo que mi dinero es de Dios, entiendo que mi familia es de Dios, y se lo puedo transmitir a la familia. Y la familia tiene que ver que así se maneja la vida, que todos los días estamos en la cruz. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, todo esto que vivo, sigo viendo el partido de Argentina, pero no le gritaré estupideces al árbitro. Sigo manejando en la calle, pero dejaré que el Espíritu me controle. Y hermanos, eso a mí me cuesta mucho cuando estoy en la calle, especialmente cuando los vecinos me tiran el carro. Y de un momento a otro en la práctica le enseñamos a nuestros hijos que vivimos en la carne esto, todos los días vivimos, comemos, vemos televisión, andamos con los amigos, vamos a comer a un restaurante.
pero que ahora lo vivimos de una manera diferente. Lo vivimos entendiendo que Cristo vive en mí y yo estoy en la cruz con Él. Eso en última instancia es mi decisión de humillarme y que Él controle. ¿Vamos bien hasta ahora? Vamos entonces a algo todavía más allá, porque entonces después de eso lo que nos tenemos que preguntar es la segunda parte. Porque la segunda parte lo que me va a entregar es la manera. Ya vimos las razones. Hay dos razones por las cuales me voy a humillar delante de Dios. O a golpes o por voluntad propia. Yo decido. Pero que me humillo. Óigame, ese es el principio. Que me voy a tener que humillar, me voy a tener que humillar. ¿Por las buenas o por las malas? Mejor por las buenas. Pero ahora me dice, ¿cómo? ¿Cómo es que uno se humilla? Y aquí es donde entonces entra el tema de la familia. ¿Cómo meto a mi familia? Ya no solo individualmente. ¿Cómo meto a mi familia en una dinámica donde se vea que como familia estamos humillados delante de Dios? Vean qué interesante cuando uno compara Segundo de Crónicas a 7 con Segundo de Crónicas 33. ¿Alguien puede leerme lo que está en pantalla? Vean qué interesante comparar estos dos pasajes. Porque uno ve cómo se humilló. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, si oran, ¿y qué fue lo que hizo Manasés? Oró. ¿Quieres empezar en la casa por algo que empiece a cambiar la dinámica para ser una familia que está sujeta a Dios, que está humillada delante de Dios, que es humilde delante de Dios? Orar, porque en la oración reconocemos quién es nuestro Dios. Porque al orar estamos reconociendo quién es Él. No oramos nada más para pedir. Les enseñamos que orar es un acercamiento íntimo con Dios donde lo reconocemos como Padre. Y lo reconocemos como el único que puede respondernos. Y en la dinámica de la oración en la casa es donde empieza un sentido de que nosotros como familia dependemos de Dios. Hoy decidí citar mucho a mi papá. A mi papá, que trabajó para el Seguro Social de Costa Rica, siempre le oí decir 80,000 veces la misma historia, que algunos piensan que la oración es una medicina del Seguro Social, una antes de cada comida, y que eso es orar, una antes de cada comida. Y sí, yo les pido, oremos antes de comer. Tus hijos tienen que saber que no comemos sin haber reconocido quién es el dador de la comida. No importa si comemos en la casa o comemos en un restaurante. Vamos a reconocer que Dios es el dador de lo que tenemos. Pero la oración tiene que ir un poco más allá. ¿Cómo está la vida de oración? Empecemos por la tuya. La tuya. Porque aquí hay algunos solteros que dicen que bueno, no es conmigo el asunto. Sí, solteros, también es con ustedes. ¿Cómo está tu vida de oración? Porque la vida de oración refleja mi dependencia de Dios. Si reconozco que Dios es mi Señor, se supone que yo estoy buscándolo constantemente a Él. Aquí no estamos hablando de, sí, yo saco 3 horas de oración al día. No me cuentes eso. Ojalá las saques. Yo me gustaría decirlo, pero no. La oración es un asunto de continuidad durante el día. Es que sí es cierto que hay que sacar esos tiempos, vale la pena sacar esos tiempos. Hay 2 tiempos que les recomiendo, el tiempo diario de oración y cada cierto tiempo alejarse de todos y sacar un tiempo personal. Ojalá un sábado en la mañana, domingo en la mañana no, porque tienes que venir a la iglesia, pero un tiempo donde puedas sacar unas 2 horas solo, sin presiones, e irte nada más con tu Biblia y hablar con Dios. Esa práctica muchos no la tienen. La práctica del silencio en oración delante de Dios. Ojalá una mañana entera, ojalá un día entero. ¿Cómo está tu vida de oración? Pero la vida de oración es que constantemente yo hablo con Dios. Yo puedo hablar con Dios cuando voy en el carro, yo puedo hablar con Dios. Y nuestros hijos deben darse cuenta que para nosotros orar es hablar con Dios en todo momento y circunstancia. Que cuando vamos a tomar decisiones, oramos para tomar decisiones y los incluimos a ellos. Decisiones desde, vamos a irnos de paseo, ¿a dónde vamos? Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos diga a dónde quiere que vayamos de paseo. ¡Wow! Y que tiene Dios que decidir dónde vamos a pasear. Todo, porque Dios decide todo lo de nuestra vida. Cuando enseñamos en la casa que buscamos oración, en oración, la voluntad de Dios.
vamos formando este espíritu de humillación, de humildad, de reconocer que Dios es nuestro Señor y ante Él presentamos todas las peticiones. La oración, primer lista en chequeo. ¿Cómo tener una familia sujeta a Dios, una familia humillada delante de Dios? Si se humilla la familia, ¿cómo? En oración. Lo segundo dice, y buscan mi rostro, y notan lo que dice ahí, entonces reconoció que Jehová es Dios. Y ese punto de que Dios está presente en la vida familiar. ¿Quién es el Señor de tu casa? ¿Quién manda en tu casa? Mi esposa, dice más de uno. Gracias por tu honestidad. ¿Quién manda en tu casa? Y ahí es donde tenemos que empezar a formar a la familia con el concepto de Dios tiene que ver con todas las decisiones. Dios decide cómo manejamos nuestro presupuesto. Yo reconozco y lo dije una vez, uno de los errores que yo cometí con mis hijos fue que tratando de protegerlos, según yo protegerlos, yo nunca los puse al tanto de las crisis económicas que vivía. Pensaba que con eso los protegía, para que ellos van a estar preocupados de estar pensando que no hay plata. Después de años pensé, cometí un error. Les quité la oportunidad de vivir la crisis y ver cómo Dios la respondía. Después se dan cuenta, después les dicen, no, miren, estábamos y Dios respondió, pero no les permití vivir la dependencia de Dios en esa situación. Permite que tus hijos vivan contigo las crisis para que vean a Dios trabajando en ellas, que reconozcan el señorío de Dios en la familia. Y dice, y se vuelven de sus malos caminos. Aquí me está hablando de santidad. Dice que quitó de la casa de Jehová los dioses extraños, luego restauró el altar de Jehová, sobre él ofreció sacrificios de paz y acción de gracias. Era una entrega total a Dios. Santidad. ¿Cómo podemos, ayúdenme con esto, quiero un par de ustedes dándome ideas, ¿ok? O tres. ¿Cómo podemos reforzar el concepto de santidad en la casa? Para que la familia entienda que nuestra casa es un lugar santo, apartado por Dios para Él. ¿Cómo? Cuéntenme cosas prácticas. De su propia experiencia. ¿Qué han tenido ustedes que hacer para decir, no, en esta casa? ¿Cómo? Sí, dame unas palabras más, explícamelo un poco más. ¿Cómo? ¿Cómo se lo mostramos a la familia? Ok. La manera en que los papás se tratan va a ser un modelo de cómo se vive el cristianismo. Excelente. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer en la casa para decir, no, este lugar es de Dios? ¿Cómo? Dar ejemplo, pero ¿en qué? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer para decir, no, esta casa aquí vivimos en santidad en esta casa, pero con cosas prácticas? Normas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer, Ricardo? ¿Qué tipo de celebraciones? Ajá. Y de un momento a otro ven que en la iglesia una cosa, pero en la casa eso es un desorden cuando hay una fiesta. No, tus vecinos no han hablado conmigo, que conste. ¡Ey! ¿Qué vemos en la casa? ¿Qué programas de televisión vemos en la casa? ¿Qué programa permitimos que nuestros hijos vean? ¿Qué control tenemos sobre el internet que nuestros hijos están viendo? ¿Cómo podemos mostrarles que internet tiene que ser una opción santa para ellos en el sentido correcto de la palabra santidad? Y enseñarles que en la casa hay filtros y que cuando ellos ven algo indebido y nos damos cuenta, tienen consecuencias, y les empezamos a tratar de mantener en pureza en su manera de pensar y en su manera de vivir. ¿Qué de la música que permitimos que nuestros hijos oigan? ¿Qué del asunto de voy a irme a la fiesta de unos amigos, es una pijamada, bueno, que te vaya bien? No, señores, usted va, controlamos el asunto hasta la edad donde ellos ya puedan tomar decisiones, pero mientras tanto mantendremos normas altas, no por tener normas ni por ser controladores, sino porque queremos que ellos vivan en pureza. La tendencia del ser humano va a ser al pecado,
y nosotros inocentemente pensamos que nuestros hijos no. Quiero decirte que tus hijos también. Y yo una vez se los dije hace 2 años porque me tocó vivirlo con todo el dolor del alma. El hecho de que en el colegio donde trabajé tantos años, especialmente los últimos 2 años, tuve que manejar casos de niños de quinto y sexto grado. Quinto y sexto grado, vamos, ¿por dónde andan en edad? Quinto y sexto grado, con serios problemas de adicción a la pornografía a esa edad. Y cuando empecé a tratar con el primer caso y me di cuenta que había un segundo caso y después me di cuenta que había un tercer caso, todos tenían en común algo. Todos tenían en común algo. Entraron por el anime. El anime. Y uno se sienta con los papás y les dice, pero su hijo, ay no, mi hijo está en el cuarto viendo unas caricaturas. ¿Qué caricaturas están viendo tus hijos? Vamos, despertémonos. Hay un mundo que quiere devorar a nuestras familias. La única manera de que esto podamos llevarlo a la práctica es papás despiertos. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Les dejas tener internet en la noche? ¿Tiene cada uno su celular? ¿Puede ver lo que le dé la gana cuando se encierra en el cuarto? ¿O tú tienes control y me dices, es que a mí no me gusta ser controlador? No se trata de ser controlador, se trata de velar por la salud espiritual de tus hijos. Y si tienes que quitar el teléfono, quita el teléfono. Y si tienes que ponerle, ¿cómo se llama?, clave al internet y irla cambiando todos los días para que tu hijo no lo haga. Yo sé, y dice, si le pongo filtros, sí, pero los chicos ya ahora son mejores y rápido quitan los filtros y ni cuenta te das. Ey, más control, pero no por el puro gusto de controlar a los hijos, sino con propósito. Queremos que nuestros hijos mantengan un sentido de santidad y dentro de lo posible, en un mundo corrupto, que ellos tengan un espíritu que no busca la corrupción, que todavía sigan siendo niños, que sean adolescentes sanos, que puedan crecer sin decir, me dejaron hacer lo que sea y en este momento tengo mi vida y mi mente llena de tanta basura y empezó mi propia casa. Que no nos tome así la vida. Aquí estamos hablando entonces de cosas muy prácticas para hacer. Por un factor de ir cerrando, porque prometí ser sucinto, está la tercera parte. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Y aquí está el resultado de cuando hacemos esa búsqueda de Dios y nos humillamos como familia delante de Él. ¿Qué dice el pasaje? Que Dios oye y responde. Noten el detalle tan especial comparando con el caso de Manasés. Dice, él oró a Dios, quien aceptó su oración, escuchó su súplica, lo hizo volver a Jerusalén. No solo volvió a Jerusalén, óigame, volvió a su reino. Volvió a su reino. Hay muchos ejemplos en la Biblia de reyes que nunca volvieron. Pero Dios restauró a este rey. Y porque él fue restaurado, él empezó a hacer cambios en Israel. Aquí quiero darte una palabra de esperanza. Papá, mamá, me dices, ay hermano, me hubiera dicho eso antes. Ya pa' qué, como dirían en mi pueblo. No, siempre hay esperanza. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Siempre hay la esperanza de que si yo tomo la decisión de orar y arrepentirme delante de Dios, reconocer que fallé en algo, inclusive decírselo sinceramente a nuestros hijos, confiar, mantener la esperanza de que aún el hijo que quedó dañado va a volver, que verá el ejemplo de un papá, una mamá que se equivocó, que caminó mal, que hizo lo indebido, pero que ha reconocido su error delante de Dios, ha pedido perdón y Dios ha restaurado su vida y la puede restaurar en él, en ella. Para los papás que sienten que ya se equivocaron, y alguno acá tal vez dice fuertemente, hay esperanza. Yo creo en un Dios de esperanza.
Un Dios que dice, yo te restauraré, yo te devolveré a donde deberías haber estado, yo te volveré a poner en el lugar correcto. ¿Cómo está la familia, tu familia, humillándose delante de Dios? ¿Cómo está la vida de oración de la familia? ¿Cómo está el estudio de la palabra en la familia? Volver a levantar los altares como hizo este hombre, levantar el altar de Dios en tu casa. ¿Cómo está el testimonio de ustedes con sus hijos? De decir, sí, mis hijos saben que no soy perfecto, pero ellos han visto que quiero agradar a Dios. ¿Cómo está el hecho de que les dices, vamos a la iglesia? En la predicación de hace ya varios miércoles que dio Alejandro, él decía precisamente del problema, para que veas que te vi, porque ese miércoles no estuve, pero yo prometí ver. Papás que quieren en cambio los hijos, pero no los traen. No los traen a la iglesia. Saben que hay actividad para los jóvenes, pero no los traen. Saben que el viernes es una oportunidad de que ellos conozcan de la palabra, pero qué pereza porque vivo al otro lado de San Salvador. Y ya, papás, mamás, ¿qué parte estamos haciendo para asegurarnos que nuestros hijos, nuestra familia, se humilla delante de Dios? Padre, tu palabra dice que si tu pueblo se humillara, tú traerás bendición sobre tu pueblo. Eso se lo dijiste a Israel, Señor, eso lo reconocemos. Pero también, Padre, nosotros vemos en el resto de tu palabra el mismo concepto. Que tú bendices a los que te buscan. Que tú abres la puerta de los que tocan. Que tú escuchas y contestas a los que llaman. Padre, oro en este momento porque tal vez hay alguien acá, un hijo tuyo, una hija tuya, alguien que nos está viendo por internet tal vez. Que más allá del tema de la familia humillada delante de ti, él mismo, ella misma, reconoce que no te está tomando en cuenta. Que no te está tomando en cuenta, Señor. Que vive, Señor, como si tú no tuvieras nada que ver con sus decisiones y su manera de vivir. Padre, yo te pido que antes de que haya una intervención tuya, antes de que tengas, Señor, que entrar y humillar, que tu espíritu convenza de que debemos caer de rodillas delante de ti y reconocer nuestro pecado y clamar por tu sanidad. No sé cuál es tu situación, pero tal vez en ese momento estás en esa situación. Tal vez en ese momento estás atravesando un momento donde algo se está yendo de control en la casa, donde sientes que las cosas están caminando mal en algo. Vamos, busca a Dios, humíllate para que tu familia pueda estar humillada. Empieza por ti mismo. Empieza por la oración. Vamos, empieza por la oración. ¿Viste cuál era el inicio? En la oración, siempre buscar a Dios. Toma una decisión esta noche. Tiene que haber cambios en la casa. Yo quiero a mi familia humillada delante de Dios, que le dé lugar a Dios que Él merece. Pero empiezo por mí. Empiezo por mí. Padre, bendice a aquellos que en este momento han hablado algo contigo y todavía tienen que hablar algo más esta noche. Padre, te pido algo más. Te pido por las parejas que están acá, porque tal vez no hay acuerdo entre ellos de cómo manejar los asuntos de la casa. Padre, que se sienten contigo como testigo y más que testigo, como quien controla esa conversación. Que los dos humildemente no traten de imponer su voluntad, sino que busquen la tuya y se pongan de acuerdo de cómo van a guiar a sus hijos
en asuntos que tienen que ver con lo que acabamos de hablar. Que ellos sean uno solo delante de sus hijos, mostrando que juntos también están humillados ante la cruz del Calvario. Te pido esto, Padre, confiando en que tú respondes, confiando en tu bondad. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles de En Familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.